Gloria al Señor. Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Ay, Dios mío. Dice el juzgar a los demás. Esto es debilidad para muchos de nosotros. Yo no sé si será para usted. Ay, Dios mío. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema, no juzgues jamás a nadie. Mire el tema, no juzgue jamás a nadie. Esto es una expresión que muchos cristianos, muchos pastores, muchos predicadores están predicando y recomiendan y gritan a los cuatro vientos, no juzgue a nadie, no juzgue jamás a nadie, porque es pecado, porque la Biblia dice, porque el Señor Jesucristo dijo que no juzgue a nadie. No, hermano, hoy vamos a tener una aclaración sobre esto, amén. La palabra del Señor de hoy no es para juzgarlo ni para caerle a usted al látigo. No, hermano, todos pasamos por esta situación. Todos los seres humanos en cualquier momento hablan, uy, que la hermana Susana, uy, que mire que la hermana Susana, uy, que la hermana Auris, ¿cierto? Hermanos, pero yo quiero decirle una cosa. El Señor Jesucristo en ningún momento nos dice que no juzguemos. El Señor Jesucristo lo que nos dice es que tengamos cuidado cuando vayamos a juzgar a alguien. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, quiere decir tenga cuidado. Cuando usted vaya a hablar de alguien, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque con el juicio con que usted juzga o con nosotros juzgamos a otra persona, con ese mismo nos van a juzgar después, ¿cierto? Y con la medida con que medís, os será medido. O sea, ¿quién es el que califica realmente por encima de todas las cosas? Es el Señor. Amén. Y el Señor sabe cuando nosotros estamos lanzando juicios injustos. Amén. Y he ahí la situación. O sea, el problema no es juzgar. El problema es cómo juzgamos y a quién juzgamos, ¿cierto? Y en qué condición estoy yo o usted como cristiano cuando se pone a hablar de alguien. No, imagínese que el pastor Reinaldo, no, si usted supiera, si yo le contara, hermano, y usted empieza a hablar, a juzgar del pastor Reinaldo, pero usted no tiene cuidado de cómo está su vida delante del Señor. Amén. Tal vez su situación está peor que la mía, ¿cierto? Tal vez lo que usted diga, uy, es que el pastor Reinaldo, yo lo vi, yo supe, me enteré. Tal vez usted tenga razón, pero la situación es cómo está usted ante el Señor, que es el que califica. Amén. Eso es lo que quiere decir. Entonces, gran parte de la iglesia de Cristo se han equivocado con esta frase que fue dicha por el Señor. El Señor no dijo, no juzguéis, el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís, os volverán a medir. Él lo que más quiere que entendamos es que para juzgar a alguien debemos recordar que nosotros también somos humanos, que nosotros también podemos fallar, ¿sí? Entonces, mientras estemos en este cuerpo humano, somos falibles. ¿Usted sabe qué es falible?
que fallamos. Falible quiere decir que fallamos. ¿Quién es el único infalible? ¿El pastor Reinaldo? No, el Señor. Amén. Él es y a él lo juzgaron también. Le hicieron un juicio perverso. Amén. Pero él no tenía pecado. Amén. Cuando a usted lo juzguen, hermano, no se atribule. Ore a Dios, lleve a Dios su situación. Mire, a mí, yo escuché que la hermana, que el hermano, que el pastor estaba diciendo esto en oración al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él es el juez justo. Justo, hermano. Sí, en una ocasión estaba el Señor con los discípulos y le hablaban los discípulos al Señor de una torre que se llamaba Siloé y se cayó y mató como que a 18 personas. Y los judíos decían que habían muerto porque eran muy malos. Y el Señor les dice, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ellos eran peores que ustedes? No, todos somos pecadores, todos somos iguales. Le dijo todos son pecadores, le dijo el Señor, Él nos incluyó. Él dijo, todos son iguales de pecadores, ustedes no son mejores que ellos. Y esa es lo que el Señor nos quiere que entendamos cuando Él nos habla el juzgar a los demás. Amén. ¿Por qué? Porque a veces como líderes de una iglesia, como pastores de las iglesias, amén. Si me está oyendo algún pastor, espero que esté de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque como pastores a veces nosotros que tenemos la obligación de entrar a hacer un juicio, de juzgar. Y entonces el hermano, no, a mí no me juzgue, a mí no me juzgue. No, señor, espere, quédese quieto, quédese tranquilo. Nosotros, no solamente como pastores, sino también como pueblo del Señor, amén. Porque si usted ve a su pastor que falló, llámelo y dígale, pastor, usted está, yo no le puedo decir, usted a mí no me juzgue. No, hay que entrar a tener cuidado. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque si a mí me está diciendo algo que es real, yo tengo que aceptar. Si tengo que pedirle perdón a la persona, si tengo que pedirle perdón a la iglesia, debo hacerlo por más pastor que sea. Si usted, su pastor, usted que me está viendo a través de las redes sociales, si su pastor lo llama y le dice, hermano, supe de esto, vi esto en usted, y al Señor no le agrada esto, usted nunca debe ponerse a alegar con su pastor diciéndole, no me juzgue. No, nosotros sí tenemos. Lo que pasa es que si su pastor está en una situación peor que la suya, pues tampoco no tiene la autoridad moral para juzgarlo. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que más bien ir en oración primero. Hermano, cuando a veces llegue un hermano a su casa y le diga, ¿cómo le parece que el pastor esto y esto? Mire, hermano, lo digo porque yo lo hago, hermano. Mejor primero vamos a orar. Y a muchas personas yo les he dicho, vamos a orar por esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque qué tal que nosotros lleguemos a caer peor que él. ¿Sí? Que seamos más débiles, que fallemos o tal vez en otra área. Entonces ahí, mire, esto se presenta para que nosotros oremos. La Biblia dice, orad unos por otros. Los hermanos deben orar por el pastor. ¿Cuántos oran por su pastor? Amén, que el Señor le bendiga, hermano. Y el pastor, eso no tiene ni que decirse, el pastor debe orar por cada uno de ustedes. Amén. Así que donde usted esté por ahí y se acuerde de su pastor, dígale, Señor, háblale a mi pastor para que también ore por mí. Amén. Para que el Espíritu Santo me recuerde. Él me trae el recuerdo de las personas, ¿sí? Y a veces por nombre, a veces se me olvida el nombre, pero digo, Señor, fulano de tal, allá de tal persona, ¿sí? Pero oro por la iglesia porque ese es el deber como pastor. El requisito para poder hacer un juicio es que nos miremos a nosotros mismos, porque no podemos estar, porque nosotros podemos estar en peor condición que las personas a quienes estamos juzgando. Esto lo dice aquí en versículo 3. San Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo? Versículo 3. ¿Y por qué miras bájale un poquito, la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Sabe qué significa eso? Que los errores nuestros a veces son más grandes que aquellos que estamos señalando. Nosotros estamos señalando con un dedo porque usted falló en esto, ¿cierto? Y hay 4 dedos que nos están apuntando a nosotros y nos está diciendo, pero usted está peor, tiene una viga. Él por lo menos tiene un mugrecito, una pajita le cayó. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que significa cuando dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, primero que todo, juzguémonos y pongámonos a cuentas con el Señor. Amén. Para poder calificar, para poder corregir a alguien, primero tenemos que dar fruto. En cierto momento, yo hablaba con un familiar que traía una vida tal vez tan desordenada como yo la viví, o tal vez un poquito peor, o tal vez un poquito menos, pero era también muy desordenado. Y por la misericordia del Señor, yo ya había arreglado mi vida, ya por lo menos me había quedado tranquilo, ¿sí? Había tomado la decisión de buscar al Señor y venía ahí poco a poco buscando de Dios. Cuando llego y le digo a él esto, tenga cuidado porque al Señor no le agrada esto, de una vez me reviró y me sacó la Biblia. Hermanos, no era cristiano, la persona no era cristiana, pero recuerde que Satanás también se sabe la Biblia. Amén. Satanás también se sabe la Biblia y en el momento en que viene usted a hacerle una observación, un consejo, de una vez se pone a la defensiva. ¿Para qué? Para no dejarse corregir, para no aceptar la palabra del Señor. Me dice, bueno, usted no tiene autoridad moral. Por esto, por esto, por esto. Yo le digo, sí, yo sí tengo autoridad moral porque yo ya estoy en Cristo. Y ahora que estoy en Cristo, mi vida ha tenido un cambio significativo. Ahora me doy cuenta que eso que yo hacía no le agrada al Señor. ¿Sí me hago entender? Y yo sí tengo, porque la situación que yo estoy viviendo ahora me da la autoridad en Cristo para decirle a usted, hombre, mire su situación, revise cómo está usted ante Dios y ahí usted va a darse cuenta porque usted va a ir a Cristo. Lo que yo lo invito a usted, familiar mío, es que venga a Cristo para que Cristo perdone nuestros pecados. Amén. Porque si nosotros entramos a corregir y a decir, a ponernos de ejemplo, no. Yo le dije, no, usted tiene razón. Yo no me puedo poner de ejemplo porque no soy el mejor. ¿Sí ve? Pero lo que sí me pongo de ejemplo es porque yo corrí a Cristo. Ahora estoy escondido en Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, ¿qué dice Romanos capítulo 8? ¿Qué dice? Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde que nosotros estemos esforzándonos, procurando, mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es no andar conforme a la carne? Pues hermano, ir buscando corregirnos de esa vida de desorden, ¿cierto? Dice también por allá en San Juan, en Primera de Juan, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para nosotros poder andar en el Espíritu, tenemos que ir cortando poco a poco los amigos del mundo, la amistad del mundo que no nos edifica. Amén. Los que no nos edifican, los que no son ni para bien ni para mal, pues tratemos de ganárnoslos para Cristo. A esos que no nos edifican, tratemos de ganárnoslos para Cristo. Amén. Tengamos misericordia con todos. Entonces, en peor condición que la persona a quien estamos juzgando. O sea, que ese es uno de los cuidados que nosotros debemos tener. Ahora, yo busqué qué es juzgar.
¿Qué significa la palabra juzgar? Y la respuesta la encontré en el diccionario. Determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. O sea, dar un juicio, un veredicto. Eso es juzgar. Determinar esto es pecado, esto no es pecado, esto es un delito o no es un delito. Y si es un delito, entonces este delito lo dice el código tal, ¿sí? Eso es juzgar. Entonces mire lo que dice San Mateo capítulo 7, versículo 2. Volvemos a San Mateo. Porque con el juicio con que juzgáis, os volverán a juzgar. Y porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor? Evitarnos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decirle a una persona, no diga mentiras cuando nosotros vivimos diciendo mentiras. Amén. Cuando nosotros estamos pecando constantemente con eso, contra eso, y luchando, y es una adición ahí a mentir, y nosotros estamos a toda hora juzgando y señalando. No, primero miremos en nosotros. Amén. Mirémonos, parémonos enfrente al espejo. ¿Alguien trajo el espejo? Mire el espejo. El espejo es la palabra del Señor. Ahí nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nos afea, como cuando ustedes paran el espejo y dice, uy, yo ya estoy lleno de canas, ¿cierto? Entonces es lo mismo, nosotros nos paramos enfrente al espejo de la palabra y nos damos cuenta en qué estamos fallando. Entonces dice, porque con el juicio con que juzgáis, os seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Nuestra tendencia es a no tener misericordia. Es que a nosotros se nos olvidó que nosotros también fallábamos en eso mucho, y entonces ahora, como ya no fallo en eso, vengo con toda. No, hermano, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, busquémoslo en la Santiago capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Hermano, por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestra tendencia humana es a sentirnos, yo ya estoy perdonado, y no tenemos misericordia con el otro. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí ve? En algunos de los versículos que hemos leído habla de juicio. Ahí está diciendo, no juzguen a nadie. No, nosotros podemos juzgar, ¿cierto? Nosotros podemos entrar a evaluar la situación. Ahora estamos en Cristo con mayor razón, ¿cierto? Pero tenemos que tener misericordia. Acordémonos, primero, que somos humanos. Segundo, que no somos mejores que nadie. Y esto yo lo repito aquí constantemente. Yo no soy mejor que ustedes. Yo no soy mejor que aquellos que están allá. Eso fue lo que le dijo el Señor a los discípulos. Y Él ya los había perdonado, ya eran los discípulos de Él, los estaba instruyendo, los estaba santificando con la palabra de Él. Y le dijo, ellos no eran peores que ustedes. Ustedes no son mejores que los que murieron allá en Siloé. Esos 18 que los mató la torre, eran iguales de pecadores a ustedes. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. No lanzar juicios sin misericordia, sino acordarnos. Cuando oremos, ¿cierto? Es que yo oro por el hermano Pepito, que mire, Señor, que caiga fuego del cielo y lo queme. No, hermano. Lo consuma. No, hermano. Señor, ten misericordia. Ayúdalo a él, pero ayúdame también a mí para no volver a caer. Amén. Esa debe ser nuestra oración en cuanto a esta parte que se llama juzgar a los demás. ¿Sí me están entendiendo la palabra? Gloria al Señor. Entonces, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. Este versículo está concordando con el que dice allá en Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
Entonces, si nosotros no tenemos misericordia, cuando nos toque el juicio a nosotros, cuando entremos nosotros a rendir cuentas, tampoco Dios va a tener misericordia de nosotros. ¿Sí me hago entender? Por eso nosotros tenemos que tener misericordia. El Señor dice que Él lo que quiere de nosotros es que seamos misericordiosos. Él nos ama. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? ¿Cuántos están seguros que el Señor le ama a usted? A su familia, a sus hijos. Hermanos, a veces nosotros no hemos pasado por una situación y yo he tenido que hacerle observaciones a muchas personas, ¿cierto? Personas que, voy a poner un ejemplo, que están bien casados, ya llevan 30, 35, 40, 50 años de casados. Gloria a Dios por esos matrimonios. Gloria a Dios porque se han entendido. No es que en esos 40, 50 años de matrimonio, 15 años de matrimonio ya no. 15 años de matrimonio, no es que no haya habido momentos de discordias, no es que son dos personas con carácter diferente, son caracteres totalmente diferentes, formas de crianza diferentes. Al uno lo criaron así y al otro lo criaron por allá en el campo o en la universidad, ¿cierto? Al unirse van a haber discordias, pero hermanos, muchos no tienen misericordia en el evento de que un matrimonio llegó al punto de que fracasó, no se entendieron, se destruyó. Hermano, es que Satanás, que el Señor lo reprenda, está trabajando arduamente para eso. Pero usted que tiene el matrimonio bien y que lleva muchos años, hermano, tenga misericordia de aquellos y pídale a Dios misericordia, que Satanás, que el Señor lo reprenda, que no vaya a meter su mano sobre su matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, nadie es mejor que nadie, nadie es infalible. El único infalible es el Señor. Gloria al Señor. Ser misericordiosos como Dios implica que querramos dar a los demás la oportunidad de arrepentirse. Hermanos, yo he visto, y alguien me decía en estos días, ayer hizo 15 días, hablé con una persona. Miren lo que me dice una persona cristiana que enseña la palabra, que enseña a niños. Mire lo que me dice. Estando hablando, salió el tema, preguntó por una hermana mía y yo le dije, me dijo, ¿y ella está casada? Yo le dije, no, ella se divorció. ¡Ay, se divorció! ¿Y está conviviendo con otra persona? Yo le dije, sí. O sea que ya está perdida, ya perdió la salvación. Le dije, no. ¿Cómo así que no, pastor? Si está divorciada, se está viviendo con otro y ya está perdida, ya está en el infierno. Le dije, no. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Eso es lo que nosotros, el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Hermano, no es que caigamos con toda la ley a que tiene que ser así. No, hermano. El que juzga para salvación es el que nos compró con su sangre preciosa. Amén. Él es el que tiene la última palabra, hermano. Mire, yo conocí un caso de un joven que ese hombre maldecía el evangelio. Ese hombre renegaba de la Biblia, de Dios, del diezmo, de la iglesia, de los pastores, de todo, hermano. Él murió muerto por una bala. Lo mataron, le dieron como que 3 o 4 balazos. Y ese hombre, en el momento de morir, se le acercó. Dios permitió que no muriera instantáneamente de los 4 balazos, y se le acercó una señora cuando ella vio cuando le dispararon y cuando él cayó, y cuando el que hizo el delito que cometió el delito corrió y se fue y huyó, escapó, y ella, asustadita, pero era una cristiana, una mujer que ama las almas. Amén. Así como usted. ¿Cuántos aman las almas? Hermano, tengamos misericordia y pidámosle a Dios. Hermano, cuando usted vea a un hermano fallar, quien sea, cuando usted lo vea fallar, bótese de rodillas y dígale a Dios, ten misericordia de mi hermano, perdónalo y hazlo reflexionar para que él se humille delante de ti. Amén. Así, hermano, esa mujer vio a aquel hombre caído, moribundo. ¿Y sabe qué fue lo primero que pensó? Ella no sabía que él era rebelde, que maldecía el evangelio, que maldecía la Biblia, pero ella lo único que pensó fue en salvación.
En ese momento instantáneo, antes de morir, ella corrió, le levantó la cabeza, lo tomó, le levantó la cabeza y le dijo: joven, sin conocerlo, repita: Señor Jesús, ten misericordia de mí, perdona mi pecado. Hermanos, ¿quieres saber? Él alcanzó a repetir esas palabras y se descolgó. ¿Será que ahí no está la misericordia de Dios? Hermano, ahí está la misericordia del Señor. ¿Se acuerdan del ladrón de la cruz? ¿Qué palabra fue que le dijo al Señor? Él al Señor. Él vio que el otro lo ofendía, lo pisoteaba y también estaba él en la misma, en una peor condición que el Señor, porque el Señor era santo. Amén. El otro sí era culpable. Y este ladrón le dice: oiga, no tiene misericordia, usted no tiene cuidado de que estamos aquí en la misma situación. Oiga, por favor, tenga cuidado con eso. Es lo que el Señor quiere que nosotros no hagamos: juzgar sin ni siquiera estar nosotros en una mejor condición ante Dios. ¿Sí me hago entender? Ese hombre no tenía conciencia para pisotear al Hijo de Dios, al Santo. Y el otro, que también era pecador, que también estaba en la misma delincuencia y que también estaba en la misma condena de la muerte, le dijo: oiga, ¿usted no le da temor? Todavía, mire, nosotros estamos aquí porque, o sea, él que hizo reconoció. Usted y yo la debemos y la estamos pagando. Pero este hombre es justo. Este hombre es justo. ¿Y sabe qué hizo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, cuando ya vaya a ser el juicio, acuérdate, deme una manita. ¿Y qué le contestó el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición. O sea, él murió, pero murió perdonado, murió en Cristo. Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué tuvo misericordia en el último instante? Porque él, estando en la condición de los tres que estaban muriendo ahí colgados en un madero, él tuvo misericordia del Señor. Oiga, tenga cuidado con lo que habla. Nosotros somos impíos, somos delincuentes. Él no, él es santo. Él lo defendió, hermano. Qué bendición. Les cuento que, hermano, me da un gozo pensar, meditar en esto. Así mismo nosotros, hermano, no nos pongamos a justificarnos y a hundir al otro. No, hermano, tengamos misericordia. Digámosle: Señor, ten misericordia de él y de mí. Amén. Aquel hombre del testimonio que le cuento, en el último instante repitió: Señor, perdona, ten misericordia, perdona mis pecados, y murió. Yo estoy convencido que ese hombre fue salvo, porque esa es la misericordia de Dios. Ahí lo que pasa es que uno pudiera decir: bueno, entonces yo mejor sigo pecando y en el momento de morir me arrepiento, y quién sabe si va a tener la oportunidad. A ese hombre la tuvo un instante, y no lo desaprovechó. Yo tengo la paz de Dios en mi corazón, que ese joven fue muy amigo mío, que él murió en Cristo, siendo blasfemo, eso, pero se fue con el Señor. Amén. Le sucedió igual que al ladrón de la cruz. Ahí es donde tenemos que tener nosotros cuidado. Usted y yo, tanto tiempo yendo a la iglesia, predicando la palabra, lavando, dirigiendo una cosa y otra. ¿Y qué tal que en el momento de morir estemos en pecado y no tengamos la oportunidad de decir: Señor, ten misericordia de mí, perdona mi pecado? ¿Sí me hago entender? Hermano, nosotros tenemos que tener misericordia cuando vamos a hablar de alguien que ha fallado, que ha pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y también nos puede pasar algo bien tremendo. Entonces, ser misericordiosos como Dios implica que queramos dar a los demás la oportunidad de arrepentirse. No implica que seamos condescendientes con el pecado o que nos abstengamos de juzgar. No, no quiere decir que no juzguemos, ¿sí? Ni que tampoco: ay, bueno, eso tranquilo, siga así, que el Señor lo perdona. No, no, hermano. Cuando nosotros vemos una persona que ha fallado, que ha pecado, que está viviendo en el pecado, y ayer hablé con un señor, me dijo: ¿es pecado tomarme este whisky? ¿Es pecado? ¿Qué dice la Biblia del licor? ¿Qué dice? Le dije: pues la Biblia dice
que los borrachos no entraran en el reino. Ah, no, pero es que yo me tomo solamente esta botella de whisky. Le dije yo, si se la toma toda, ¿se emborracha? Me dijo, sí, pero ya yo no vuelvo a tomar hasta por allá dentro de 15, 20 días. Yo le dije, y si hoy después de que la tome, usted está borracho, ebrio, enajenado mentalmente, termina muriéndose en un accidente, termina muriéndose porque se formó una balacera y ¡pum! Cayó inocentemente usted. ¿Usted piensa que el Señor lo va a salvar? Ahí es cuando se cumple la Biblia, que la Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Usted hoy se puede emborrachar, le dije yo ayer hablé con él, le dije, usted se puede emborrachar hoy y mañana está en sano juicio y lo espero en la iglesia, lo invito, yo lo quiero ver en la iglesia. No vino, bueno, gloria a Dios. Le dije, ¿por qué? Porque es que usted yendo a la iglesia, usted va a decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a no pecar, ¿cierto? Eso es, no es que yo vaya, que quiera que vaya para decirle, usted, pecador, está condenado. No, usted no está condenado. Mientras tenga vida, tiene oportunidad de arrepentirse. Lo tremendo es, si en el momento de morir, usted está borracho, no se ponga a hacerse ilusiones. Que Dios, ay, porque es que usted, un joven, usted está muy joven, muy guapo y tiene mucho dinero, entonces Dios lo va a salvar por eso. No, no, tenemos que estar reconciliados con Dios. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Aprovechemos la oportunidad. Entonces, yo no lo estoy juzgando. De ahí salió el tema. Porque le dije, yo no lo estoy juzgando a usted. Yo le estoy diciendo, arréglese con Dios. ¿Por qué? Porque así sea que hoy usted no se muera, pero si usted no cambia, no tiene un verdadero nuevo arrepentimiento, un nuevo nacimiento, usted no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí ve? El Señor enseñó a sus discípulos. Vamos a ir a San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, versículos 24. 7:24. Mire lo que dice. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Se da cuenta? Que la regla y la orden no es que no juzguemos, que tenemos que juzgar con justo juicio. Para juzgar con justo juicio, tenemos que mirar que nosotros no estemos en la misma condición de la persona o en una condición peor. ¿Sí? Miren, le vuelvo a leer. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Sí estamos claros que sí podemos juzgar, pero midiéndonos primero nosotros. Midámonos esta palabra. No diga, ay, esta palabra es para jurarnos de tal. Ay, para la hermana que no vino, para los que fueron. No, esta palabra es para mí hoy. Dígalo usted, esta palabra es para mí. Lo más delicado es cuando juzgamos a los demás queriendo que los demás sean rectos y nosotros mismos fallamos en esa misma área. Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2. Del 1 al 6. Romanos capítulo 2 del 1 al 6. Gloria al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual, mire, el tema es el justo juicio de Dios. ¿Se cayó? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. O sea, esto que viene a hablar aquí el apóstol Pablo es para todos los seres humanos. Amén. Dice, por lo cual eres inexcusable, no tenemos excusa. Quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Que algo para bájale un poquito. Mire, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué estamos buscando cuando nosotros
juzgamos a alguien y no tenemos cuenta de que tenemos que estar en un nivel más alto espiritualmente y que no estemos estar en la misma condición o en una peor condición. Buscamos condenación para nosotros y tal vez Dios tiene misericordia de esa persona que usted o que yo estoy señalando y mire, hay 4 dedos que me están juzgando. O sea, Dios le está diciendo, te estás condenando a ti mismo porque tú haces lo mismo y tal vez peores cosas. Sigamos el 3, hijo. El 2, perdón. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Será que si alguien ha pecado, le puede decir a Dios, no, yo no pequé? A nosotros no, entre nosotros nos podemos engañar, ¿cierto? No, yo no hice eso. Y nos podemos engañar y usted queda convencido. Pero a Dios, ¿será que lo podemos engañar? A Dios no lo podemos. Dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Según verdad, ¿por qué? Porque Él tiene sus ojos puestos en nosotros y Él nos ve. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? No. Por juzgar a otro, por decirle a otro, oiga, arréglese, deje de pecar, y yo no me arreglo, eso no me da salvación. ¿Sabe qué me da salvación? Cuando yo reconozco y digo, Señor, yo reconozco que yo no soy el mejor, ayúdame, ayúdame. Cuando pedimos ayuda del cielo, viene el Espíritu Santo y nos ayuda a mejorar cada día, aún en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de juzgar, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado. Dice, piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Suba. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oído, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nosotros juzgamos a alguien y somos más pecadores que esa persona, estamos atesorando, o sea, estamos ahorrando la ira de Dios para nosotros. El día que acumulando, estamos ahí atesorando, acumulando, echando ahí en la bolsa, ¿cierto? El día que Dios va a revelar su justo juicio, el cual pagará a cada uno según sus obras. Amén. Entonces, hemos entendido la palabra del Señor en esta noche. No dice la Biblia, no juzgue a nadie, o sea, cállese. No, hay veces que nosotros tenemos que hablar las cosas, porque sabe una cosa, mire, me llega en este momento que la Biblia dice que tú, que tienes la palabra del Señor, que lees la Biblia, que vienes a la iglesia, que ha aprendido a orar, tú te has convertido en un atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un centinela. Dice que si el centinela está ahí cuidando y de repente se pone a mirar el celular y viene el enemigo y ataca y mata a los que están ahí bajo su cuidado, la sangre de los que mueren, Dios la va a demandar de la atalaya. Eso somos nosotros. Cuando nosotros veamos a alguien, tengamos la oportunidad de hablarle, decirle, Cristo te ama, escapa por tu vida, con palabras de misericordia. No diga, se va a ir para el infierno. No, hermano, no tiene que decirle que se va a ir para el infierno. Dígale, venga, la Biblia dice que un día todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Entonces, si usted no se prepara para el día de la muerte, para no estar allá en ese juicio ante el gran trono blanco, ¿sabe quiénes van a estar en el juicio ante el gran trono blanco? Van a estar los que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. O sea, todos los pastores no van a estar. No, hay pastores que van a estar allá en el juicio del gran trono blanco. Hay cristianos evangélicos de muchos años, pero que no son capaces de perdonar, que no son capaces de amar al enemigo. O sea que yo tengo que amar a mi suegra. No, a mi suegra no, yo no tengo suegra. Que yo tengo que amar a mi enemigo. Pues claro que sí. Si usted odia a su suegra, ámela y háblele del amor de Dios. Tenga misericordia con ella, tenga misericordia con sus enemigos, porque no es que, si no, entonces nosotros también vamos a tener que comparecer allá en el juicio del gran trono blanco
escapemos. Digámosle al Señor, yo no quiero estar en el juicio del gran trono blanco. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, dame sabiduría para dejar de pecar. Amén. Y vamos a ir por último a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que era el versículo que ahora rato les había mencionado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, mire. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Que digamos, Señor, ayúdame a dejar de pecar. Ayúdame, enséñame, háblame. Mire, de las oraciones, si usted tal vez todavía no sabe orar mucho, le voy a aconsejar una oración. Todos los días cuando usted vaya a orar, dígale, Señor, háblame. Señor, háblame. Y si tal vez no le sale palabras, dígale, Señor, háblame. Y vuelva a decirle, Señor, háblame. Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero que yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú me escuches y saber que tú me escuchas porque tú me vas a hablar. Yo quiero que tú me hables. Hermano, cuando nosotros nos insistimos ante Dios que me hable, que me hable, que me hable, mire, vive Jehová, dijo el profeta, en cuya presencia estoy. Hermano, lo digo por la Biblia y por la experiencia mía propia. Y de las cosas que yo más le digo al Señor, háblame, háblame, Señor. Cuando estoy muy atribulado, cuando a veces vienen las dificultades, la angustia, hermano, llegan los momentos difíciles. Yo le digo, Señor, háblame. Mire, cuando Dios nos habla, la sola voz de Dios, el solo hecho de oír la voz de Dios, nos alegra, nos pone felices, nos pone a llorar, pero no de tristeza, sino de gozo, hermano. Entonces, la recomendación, si usted todavía no le salen palabras, porque a veces pasa eso, se arrodilla uno a orar y no haya ni qué orar, pues cuando no haya ni qué orar, abra su boca y dígale, Señor, háblame, yo quiero que tú me hables, Señor, háblame. Y cuando ya el Señor le haya hablado, viene y me cuenta, me dice, pasé la experiencia de oír la voz de Dios. Hermano, cuando es que el Espíritu Santo le aclara a uno que es Dios el que le está hablando. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Pues cuando oímos la voz de Dios. Amén. He predicado la palabra del Señor. Vamos a estar puestos en pie. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoro. Te adoro por tu palabra. Señor, que en esta noche tu palabra edifique nuestra vida. Señor, que haga en nosotros esa obra gloriosa, maravillosa. Hoy reconocemos, Señor, que no somos mejores que nadie. No somos mejores que aquellos que están allá, que no han querido venir. Pero te pedimos perdón. Una vez más, Señor, reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas. Señor, perdónanos. Perdona nuestro pecado, Señor. Ayúdanos para entender tu palabra. En esta noche, dígalo conmigo, en esta noche yo te pido, Señor, que tú me enseñes a oír tu voz. Enséñame, Señor, a oír tu voz. Háblame, Señor, porque quiero oírte. Quiero llorar en tu presencia. Quiero volverme como un niño cuando oiga tu voz y que yo pueda llorar en tu presencia. Qué hermoso es cuando oímos la voz de papá que tanto nos ama y que tal vez nunca tú la has oído y tenemos que llorar ante él diciéndole, te amo, te amo. Hermano, mire, cuando yo lo digo para la gloria de Dios y lo cuento para testimonio, cuando el Señor me habla a mí, yo me suelto a llorar y le digo, Señor, te amo, te amo. Hoy, esta mañana vine aquí a la iglesia y me gozaba diciéndole, Señor, te amo. No soy el mejor, no soy perfecto, pero te amo, Señor. Gracias por hablarme. El Señor me habló a través de esta palabra.
y me dijo que tuviera cuidado cuando vaya a hacer juicio, cuando vaya a abrir mi boca para juzgar a alguien, que tenga cuidado, porque yo tengo que reconocer que tengo que tener misericordia, pedirle a Dios por esas personas que han fallado, que han caído, por mi familia, que no quiere reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, en esta noche, dilo conmigo, pedimos misericordia por nuestra familia. Señor, las familias de cada hermano, cada hermana, cada persona que nos está sintonizando a través de las redes sociales. Señor, que tu palabra haya cabida en ellos, los que nos escuchan a través de la radio, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en ellos, que tu palabra nos alivie, Señor, que tu palabra